Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? 4 de la tarde. Estamos en el día número 4 del AMATE UPC 2025. Ya justamente en la última ponencia, hemos dejado la ponencia así que va a cerrar con broche de oro todo este conjunto de 28 presentaciones. Hemos tenido 28 profesionales a más, porque han habido ponencias con más de un ponente que nos han compartido mucho contenido de valor, mucho contenido importante, no solo para estudiantes, también para profesionales, creo que para todo ser humano. Han sido súper enriquecedores, muy bonitos. Y este tema, justamente, que también es súper crucial, lo hemos dejado para cerrar toda esta campaña de salud mental y justo en el día central, ¿no? En el día central el Día de la Salud Mental. Voy a pasar a presentar al ponente que tenemos el día de hoy. Es un invitado a la UPC, un invitado de lujo, le digo yo, porque es un psicólogo que admiro bastante. Él se llama José Luis Castro, es psicólogo y psicoterapeuta del centro Mi Terapia, psicólogo clínico, experto psicoterapeuta, con experiencia en el abordaje de problemas emocionales con o sin diagnóstico psiquiátrico, terapia de pareja y familiar. Le damos la bienvenida a José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos los participantes, a todos los que nos ven y nos van a ver. 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Genial que esto se esté dando en este contexto porque hoy más que nunca necesitamos protegerla. Con todo lo que está aconteciendo y evidentemente también afecta a los jóvenes, necesitamos protegerla, necesitamos nutrirla, necesitamos que esta salud mental realmente nos permita vivir lo más posible en paz y en tranquilidad para llegar a producir esos cambios que tanto necesitamos en nuestras propias vidas, en lo personal, pero también a nivel social, a nivel país. Eh, Así es, Vamos a José Luis. comenzar. Dime, sí, sí. Sí, le damos la bienvenida a todos los que están ahorita conectándose ya por el Blackboard y también para todos los que nos ven por YouTube. Yo te voy a ir leyendo si es que hubiese algún mensaje, pero igual vas a escuchar el sonidito por ahí. De Te- inmediato lo lees, por favor, porque ayer en el Nos tema anterior quedaron se quedaron muchas. algunas preguntas y Esperaron hoy no vamos a 6. permitirnos esa falta. Ya, ya, está bien, está bien. Te ayudo. Perfecto, comenzamos entonces. Vamos a soltar algunos factos, algunos, algunos datos importantes que un alumno tiene que saber con respecto a las crisis vocacionales. Antes de pasar al tema central, antes de tratar de ahondar y entender qué significa la vocación en sí misma, vamos a soltar algo que es una investigación personal de mi propia cosecha durante tantos años abordando el tema de salud mental, ejerciendo la psicoterapia como doctrina profesional y trabajando con personas que han pasado en su momento crisis vocacionales, ¿no? Un dato que recojo de esta información que llevo de los pacientes que he atendido, que he tenido el honor y el privilegio de atender hasta el momento, es que, por ejemplo, una crisis emocional se da usualmente al culminar el primer ciclo, o la primera crisis vocacional se da al culminar el primer ciclo, y es donde empiezan a empezar a surgir las preguntas que justamente establecer ciertas dudas en relación a lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de ejercer para nuestro presente y hacia el futuro. El otro dato es que después de esta etapa, donde puedes o no resolver esa crisis, esa duda, ese dilema, luego llega a presentarse con bastante fuerza también durante el tercer ciclo del desarrollo de tu carrera universitaria. Ahí también se presentan estas posibles nociones de dudas o de no entender si lo que estás desarrollando en estudios es lo que finalmente va a ser tu vida a nivel profesional y a lo que probablemente te dediques por el resto de tu vida o por alguna etapa de tu vida, si así lo decidieses. El otro dato importante es que en la consulta, por lo menos en lo que se presenta a nivel de las personas que asisten a la consulta con una crisis emocional, es que en su mayoría son varones. No voy a decir con exactitud el número porque tratando de hacer esa investigación me he dado cuenta que inician con un problema, con una situación, con una crisis emocional y después se deriva a una crisis profesional. Entonces no podría decir con exactitud cuál es el porcentaje, pero sí les diría que en la consulta se han presentado más varones que mujeres con crisis vocacional. El otro punto importante
Es el archivo del medio. Ah, perdón. Disculpen a todos, me he complicado con pasar los archivos. El otro dato importante es que de todas las personas que hasta la fecha he recibido con crisis vocacionales, solo menos del 5% han tomado la decisión de cambiar de carrera, haciendo o desarrollando un proceso terapéutico exitoso. Los demás han decidido continuar, ya explicaré a detalle las razones cuando se entiende realmente cuál es el origen de la crisis. Y muchas veces, en este caso, en lo que refiere a la experiencia en la que yo he apoyado a las personas que han venido con esa dificultad, menos del 5% son realmente crisis relacionadas directa y exclusivamente a la vocación, o sea, al sentido de lo que yo quiero ser, de lo que me hace sentir pleno, de lo que me da satisfacción y orgullo. Menos del 5% se han referido específica y esencialmente a ello. El resto han sido dificultades emocionales de todas las índoles, dificultades emocionales que probablemente tengan que ver con otros factores de la vida, de la seguridad, de las interrelaciones, de cómo están viendo el mundo o del contexto en la que se está presentando actualmente su vida como estudiante y que probablemente no tengan todo el apoyo que necesitarían. Muchos son los aspectos que pueden llevar a una persona a dudar de su vocación. En este caso, solo el 5% se debe exclusiva y específicamente a un tema vocacional. Voy a compartir con ustedes algo que, haciendo la investigación para este tema, esta exposición, es algo que yo suelo compartir con las personas que vienen con un tema relacionado a la vocación. Y es una experiencia que justamente data y dice en sus propias palabras lo que para esta persona significó una crisis emocional en su vida. Esta persona se presentó en la consulta en el 2014 y estaba transitando por la carrera de medicina. Él ya sentía desde el inicio que no era su carrera, pero le costó más de un ciclo el poder tomar la decisión, el poder elaborar para sí mismo y en este caso para su familia, sus padres, cómo podía decirles que realmente no era la carrera que a él lo hacía feliz o que le daba plenitud o que él quería desarrollar por el resto de su vida. Pasaron muchas sesiones para que él pudiera elaborar esto que les voy a presentar y que voy a compartir con ustedes. Y además, no solamente pasaron muchas sesiones para que él lo pudiese elaborar, sino que cuando ya estaba elaborado este documento que les voy a compartir, le costó sesión a sesión. La pregunta era la siguiente, ¿no? Le decía, amigo, ¿estás listo para poder decirle o para poder hacer esta revelación con tus papás? Ya lo hemos ensayado, ya lo hemos revisado, ya lo hemos analizado. Está perfecto para que ellos puedan entender de forma argumental, madura y consciente lo que tú estás sintiendo en esta carrera y lo que quieres llegar a sentir, a diferencia de la experiencia que estás pasando. Y en cada sesión, por muchas sesiones, por muchas semanas inclusive, la respuesta era todavía no. Y en la siguiente sesión, ¿estás listo? Y la respuesta era todavía no. Seguíamos trabajando en el propio proceso terapéutico para poder de alguna manera rehabilitarlo emocionalmente, pero la respuesta era todavía no. Pero llegó el momento. Y a continuación les voy a leer lo que él preparó, lo que él elaboró y lo que él dijo en una sesión a sus papás. Luego compartiré con ustedes la respuesta si así lo desean. Realmente fue un momento muy difícil para él, pero una elaboración que le costó primero elaborar y luego llevarla a cabo para compartirla con sus padres. Dice así: mamá y papá, necesito decirles algo importante. Como ya saben, la carrera de medicina lo que principalmente me causa es estrés y no disfruto mucho el esfuerzo que estoy haciendo
lo que me llevó el ciclo pasado a caer en un cuadro de depresión. Por eso es que quiero decirles que he decidido no seguir estudiando esta carrera. La principal razón por la cual sigo es por ustedes, que se sienten muy orgullosos cuando hablan de que tienen otro hijo estudiando medicina. Y mi papá, que se siente muy feliz enseñándome, pero yo no me siento así. Yo siento que estudio esta carrera para complacerlos a ustedes. Y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida. Tengo 17 años y aún me da miedo tomar esta decisión, pero ya es tiempo que comience a tomar mis propias decisiones. Si es que dejara la carrera, no perdería el tiempo, descansaría más, pero podría hacer cosas como estudiar portugués, meterme a cursos de cocina y otras cosas más que sí quiero hacer. Y también averiguaría a fondo sobre las otras carreras y así saber qué quiero hacer con mi futuro académico. De hecho, gracias por preocuparse demasiado por mí. Ese es el trabajo al que se llevó después de un proceso terapéutico. Ese es el argumento, esa es la presentación que este joven a los 17 años tuvo que enfrentar y compartir con sus papás. Me gustaría decirles que me gustaría romantizar el momento y decirles que la respuesta fue la que se esperaba, pero no fue así. Al principio fue una negativa, fue un rechazo evidente. La situación así lo ameritaba. Pero lo importante aquí, y quiero que se entienda, es que aquí sí estamos hablando de una crisis vocacional. Aquí sí estamos hablando que por más que fuimos superando las dificultades emocionales, avanzando en esa depresión que ya lo estaba minando como persona, como estudiante, a pesar de estar superando todas esas situaciones, la crisis o las dudas con respecto a su vocación no desaparecieron, permanecieron. Entonces, en situaciones como esta, cuando les hablo de ese menos del 5%, en situaciones como esta es donde sí se toma la decisión de cambiar de rubro, de cambiar de carrera, para ver otras opciones, para ver algo que nos haga sentir mucho más plenos, mucho más orgullosos, para que nos haga sentir que realmente estamos viviendo. El resto de circunstancias se suelen circunscribir a situaciones que realmente no tienen que ver con la vocación, que no tienen que ver con el quehacer, que no tienen que ver con el estudiar. El resto de circunstancias se han circunscrito a temas emocionales variados, a circunstancias que, por ejemplo, para ir adelantando en el tema, uno termina decidiendo el cambio de la carrera, inclusive porque tiene una mala experiencia a nivel académico, una mala experiencia a nivel social dentro de un aula específica o indicada, porque no te llevas bien con el grupo, porque probablemente el profesor no sea no haga match contigo en relación a ideas, a formas, estilos. A veces decidimos, porque así ha llegado a consulta, a veces decidimos hacer un cambio de carrera, porque hemos tenido un gran problema romántico. Y la persona que está en el salón, que había sido mi pareja durante tanto tiempo, la relación llega a su fin. Puede sonar gracioso y no lo estoy diciendo en son de burla, a todo lo contrario. Son las razones por las que vienen a consulta y son las razones que exponen dentro de las sesiones y lo dicen. Y entonces uno va aclarando, va encontrando justamente el tema, va explicando, analizando, haciendo que se entienda qué es lo que está ocurriendo dentro de esta situación para que una persona pueda en su momento decir que lo que está haciendo, estudiando o lo que está por definir su futuro, que es la preparación profesional para convertirse en un laburante, no es para él o no es para ella. En ese sentido, vamos a ir desde el origen de la vocación, para que se entienda desde dónde comienzan nuestras nociones en relación al mismo sentido de la vocación. Vamos a hablar de la formación. Lo que
lo que significa vocación, que tiene que ver con el quehacer y con lo que a mí me hace sentir, en principio cómodo, en principio satisfecho, lo que me gusta realizar, lo que me gusta desarrollar, ¿no? Lo que al niño le enseñan, ¿no? Lo que es el origen de la actividad, ¿no? Hacia dónde me voy acercando. Uno me podrán decir, pero José Luis, ¿eso qué tiene que ver? Cuando uno hace el trabajo dentro de la psicoterapia, abordando este tema, vamos hasta ese lugar. Porque tratando de despejar toda duda de que es o no es una crisis vocacional, vamos hacia ese lugar para ver dónde se empezó a formar sus criterios de actividad, de acción, de hacer, de gustos, de atracción, de cercanía, de química, si quieres. Desde esa parte inicial, desde ese origen, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó a formarse esos criterios de actividad, de sentir placer, de sentir satisfacción? ¿Dónde es que realmente se inicia? Probablemente el hecho que más nos marca en la vida a través de las experiencias tenga que ver con las experiencias de juego, ¿no? Del deseo que hacer, del deseo del qué voy a hacer y cómo lo voy a realizar. Y cuánto a mí me permiten como persona y como individuo desarrollarme. Cuánto esa parte en la que yo voy desarrollándome como niño, como pequeño, mediano, gran niño, como puber, acercándome hacia las actividades, hacia las acciones, hacia las sensaciones de recompensa, van estableciendo una conexión entre lo que yo siento y pienso, lo que yo deseo hacer, lo que yo realizo y cómo yo siento, percibo y puedo ingresar o interiorizar o concientizar en mí mismo el significado de la satisfacción. Porque muchas veces dejamos de realizar actividades porque no encontramos la forma no encontramos la forma de sentir satisfacción al realizarlas. Y porque desde esa etapa no nos han permitido desarrollar o realizar actividades que justamente nos hagan sentir eso. Vamos en este análisis hacia esos lugares porque muchas veces se van descubriendo. En este caso, por ejemplo, la pregunta sería para este joven, ¿por qué no hablaba, no? ¿Por qué siempre, como lo dice en su relato, lo único que hacía es tratar de hacerlos felices o que estuvieran satisfechos o se sintieran orgullosos de mí? Porque así se fue cotejando desde pequeño, así se fue estableciendo las reglas, las dinámicas, ¿no? No era la pregunta de, ¿estás bien haciendo lo que haces? No, uy, me siento orgulloso, has sacado buena nota, ¿no? Tu trabajo de pegar fideos y pintarlos con témpera ha tenido una nota aprobatoria y yo estoy orgulloso y se fue asociando, ¿no? En este relato de los papás se fue asociando para él, si hago las cosas bien, ellos van a estar felices y eso me hace sentir feliz a mí. Entonces, vamos por ahí. Cuando analizamos este caso, por ejemplo, cuando se le preguntó a él, ¿alguna vez te hicieron pensar, te hicieron sentir o se preocuparon de que si lo que estabas haciendo realmente te hacía feliz? El estudiar, el sacar buenas notas, realmente te hacía feliz. ¿Qué es lo que se producía en ti en relación a esto? ¿Qué se estaba generando en ti cuando tú participabas en todo esto que estaba generándose a tu alrededor como niño, como puber? Y la respuesta era no. No lo consideraban, no era algo de lo que se hablaba. No, yo no tenía voz con respecto a lo que hacía. Lo importante de mi desarrollo, de mi realización, era que yo tenía que hacerlo bien. O sea, notas aprobatorias. O sea, notas excelentes. Al ver la respuesta de felicidad, de orgullo, de admiración de mi familia, en este caso de mis padres, yo me daba por satisfecho. Pero no se me preguntó si yo realmente era feliz haciendo lo que estaba haciendo o esforzándome tanto para hacer esos trabajos, para obtener esas notas, si yo era completa y plenamente feliz en esa etapa de la vida. Por ello es muy importante que se haga esta revisión cuando se habla de vocación, no solamente en el presente, hay que poder indagar en esa historia. Esta experiencia, esta preparación de la vocación y todo lo que circunscribe a nuestra experiencia
luego se transforma en el reto de las propias expectativas y las ajenas. Porque para lo que yo voy a hacer, en principio, yo tengo mi propio esquema de pensamiento sobre lo que yo quiero realizar, sobre hacia dónde quiero ir. Y de repente eso inició también en la niñez, ¿no? En esas primeras frases o palabras en las que uno decía, yo quiero ser astronauta, policía, o ingeniero, o lo que sea que haya dicho, futbolista, ¿no? O actor, no sé. Y luego viene lo que más, por lo menos cuando hay crisis, lo que más se comprueba que ha perjudicado esa construcción, en este caso de la vocación. Y es esas expectativas ajenas, no la de las que tú quieres o de las que tú pretendes o de las que tú sueñas ser en el futuro. Son de esas expectativas ajenas, de las que los otros sienten, piensan o creen o consideran que tú mereces, a lo que ellos suponen que tú vas a llegar, a ese lugar, a ese futuro o ese éxito, que probablemente también para ellos esté contaminado de sus propias expectativas. Y de forma consciente o inconsciente, no se cansan de repetirlas. No se cansan en esta frase que probablemente venga desde el amor, que dice, yo quiero que tú seas lo que yo no he sido. Y definitivamente no dudo que provenga desde el amor. Pero ¿cuánto puede afectar el que impulsen en esa etapa dentro de las expectativas ajenas, no las mías, no las que yo deseo hacer, sino de otros? El hecho de que me digan, pues, tú tienes que cumplir lo que yo no. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Probablemente cuando uno es niño llega a pensar que si uno no cumple esas expectativas, lo que va a producirse en esa persona, familiar o padre o madre, es que lo decepciones. Y un niño y un puber, muy probablemente, no quiera decepcionar a su familia. Entonces, esas expectativas empiezan a marcar con un peso supremo la decisión que en el futuro se va a tomar. No en esa etapa, porque en primaria o el inicio de secundaria no te preguntan qué vas a hacer en el futuro de forma exigente, ¿no? O exhaustiva, ¿no? Pero en el futuro sí, pero a partir de esas consignas, de esas perspectivas ajenas, es que va marcándose algo que no tiene que ver con lo que nosotros somos o queremos o pensamos o sentimos. Empiezan a abordar esas ideas, pensamientos o deseos de otras personas, reitero, pensando de la forma más saludable que pueda pensar, provienen desde el amor, pero lamentablemente no causan ese efecto, no lo causan. Sí, sí, ¿hay alguna pregunta? Todavía no, no hay ninguna. Ok. Todos estamos en shock, mirando, escuchando. Mm, Uy, estoy un poco torpe para manejar esto. Ok, Yo te ayudo, José Luis, esas si deseas. expectativas, no te preocupes, esas expectativas luego se transforman en exigencias, ¿no? Porque al principio es, bueno, yo quisiera, ¿no? Los papás dicen, yo quisiera que tú llegaras lejos y seas grande y exitoso, ¿no? Yo quisiera que cumplas los sueños que yo no he cumplido, ¿no? Yo quisiera que tú seas lo que yo nunca fui, ¿no? Y está ahí bonito y romántico, ¿no? Y bienvenido, pues, o sea, hasta ahí, hasta ese punto, bien, ¿no? Tú dices, cuando uno conversa con los papás en esas situaciones, ¿no? Con los papás de las personas que tienen dificultades o crisis vocacionales, uno siempre les dice, ¿no? Considero que usted le está diciendo eso porque, pues, está promoviendo, ¿no? Está incentivando un pensamiento, una visión saludable hacia el futuro, ¿no? Hasta ahí todavía, a pesar de que ya se pudo haber iniciado algo nocivo en la construcción de la vocación, hasta ahí todavía podemos hacer un rescate, un trabajo más ligero, ¿no? El tema viene después, cuando las expectativas se transforman en exigencias. Y ya no es lo que yo quisiera, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Es lo que yo, como adulto, como tu formador, como el que pone
la comida sobre la mesa, ¿no? Te voy a exigir que hagas en los términos y condiciones que yo considero, en los términos y condiciones que yo he aprendido. Ahí viene el problema. Y esto se empieza a suscitar pues a partir del tercero, cuarto, quinto de secundaria, quizá, ¿no? Y entonces se empieza a rodear la idea de ¿y qué vas a hacer, no? En el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? Pero sin decir y hablar del futuro, ya se está estableciendo qué es lo que se espera, ¿no? De una forma tajante, de una forma exigente, sobre todo sin hacer ninguna pregunta, sobre todo sin hacer la pregunta más importante, ¿no? ¿Y qué es lo que quisieras tú? Al parecer algunas familias y algunos padres en algunos estilos de crianza ya tienen definido lo que ese hijo o esa hija va a hacer. Y sobre todo, la forma en la que la va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cuánto tiempo le tiene que tomar. Muchas veces no es una pregunta, es una declaración, es una exigencia, es un mandato. En consulta se han tenido que destruir ese tipo de criterios y uno ha tenido que enfrentar ese tipo de posturas y posiciones parentales o esos estilos de crianza, porque eso es lo que se viene a hacer cuando uno viene a consulta. Y justamente esa parte no solamente está arraigada en un estilo de crianza, en un pensamiento de los papás, eso ya se arraigó, porque se ha establecido con tanto tiempo, ya se arraigó en la persona. Cuando yo trabajo en este caso 17, era bastante joven este muchacho, pero cuando trabajo vocación a los 18, 19, 20, 21, ¿no? Eso que vendría a ser la parte en la que el papá o la mamá han establecido esa exigencia, eso ya lo tengo que desatornillar del pensamiento de ese joven, porque en ellos también está. No quiero esta carrera, pero creo que es la única opción que yo tengo. No quiero esta carrera y no soy feliz en esta carrera, pero considero que es el camino en el que mejor me voy a sentir y me voy a desarrollar. No quiero esta carrera porque no sé si hay otro estilo para mí. Siempre, mira, así lo dicen, ¿ah? Siempre he pensado que ese es mi futuro. Y cuando vamos analizando y se le va preguntando, ¿siempre lo has pensado? Dime desde cuándo. No, desde siempre, ¿no? Desde que estaba en el colegio. Dime desde cuándo. No, desde el colegio, porque yo estaba y conversaba y hablaba con mis compañeros. Dime desde cuándo. Desde que mis padres me dijeron, pues, ¿no? O sea, imagina una persona que entiende y que siente y que percibe y que se da cuenta que está haciendo algo que no le da la plenitud que necesita para desarrollarse al máximo, ¿no? Va a tener una idea tan instaurada, ¿no? Y va a decir, no, esa es mía, no, yo siempre he pensado que debo hacer esto. Pero ese criterio en el análisis se termina por destruir, porque justamente se descubre cuál es el origen y dónde se propuso, dónde se estableció esa primera propuesta, ¿no? de desarrollo, esa primera propuesta vocacional, ese primer ejercicio de capacitarte como un profesional. Y muchas veces se descubre que estaban en las palabras de un papá, de una mamá, y en el peor de los casos, en palabras de familiares que muchas veces son los que menos conocen a estos jóvenes. Y en ese sentido, cuán importante es darnos cuenta de ese detalle, cuán importante es notar que justamente ahí tenemos que hacer un trabajo, empezar a desenredar todas esas ideas que van atrapando el verdadero sentido de vocación de lo que tú quieres, de lo que tú mereces, de lo que tú necesitas desarrollar. Porque, señores, la vocación también se necesita, porque es algo que te va construyendo en cualquier actividad que hagas. Todas estas necesidades, estas exigencias, también van a pasar en su momento, en esta crisis vocacional, por nuestras necesidades y van a tener que enfrentar la realidad. Porque en determinado momento, cuando yo no me sienta satisfecho sobre lo que estoy haciendo, cuando yo empiece a preguntarme, ¿qué hago en este salón? ¿Qué hago estudiando este curso que para nada tiene que ver conmigo? Voy a empezar a sentir una necesidad. El tema o el problema es que no voy a saber de qué. Y ahí es donde tenemos que hacer el repaso sobre la realidad.
Llegado el momento de crisis, es ahí donde nos tenemos que ubicar para entender dónde estamos, en qué lugar nos encontramos, cuál es nuestra situación actual, qué es lo que debemos hacer. Ese análisis, esa realidad, tiene que llevarnos a una conclusión. La primera, la primera pregunta, que es bastante difícil de resolver de inmediato, es si realmente, solo pensando en la proyección de lo que estás haciendo, si realmente lo que vas a hacer de aquí a un año, a 3 o a 5, se va a ver tan tranquilo o tan manejable o tan llevable como lo sientes ahora. Porque no es lo mismo enfrentar un dilema, una crisis de vocación cuando tienes 17, 18, 20, que cuando ya la estás ejerciendo, que cuando ya pasaron 2, 3, 4, 5 años, cuando ya pasó una década dedicándote a que de principio sentías que en el fondo sabías que no era para ti. Porque sí, señores, ese tipo de casos también llegan a consulta. Y ahí es más difícil golpearse con la realidad. Por eso que siempre aplaudo la iniciativa de los jóvenes cuando llegan a consulta y hacen ese cuestionamiento sobre lo que están viviendo, sobre si están o no están plenos sobre su realidad académica, sobre su paso por las aulas universitarias, porque es un momento en el que sí se puede hacer un cambio, no necesariamente de carrera, que usualmente es la idea, sino toda una reorientación de lo que se está pensando, sobre lo que se está viviendo, sobre lo que se considera de uno mismo. Porque para esto, dentro de esta realidad, si bien es cierto, vemos la realidad externa de todo lo que nos está rodeando, la realidad más importante es descubrir si en ese preciso instante de esa duda, de esa crisis vocacional, realmente me conozco. Llegué aquí, me estoy quejando, descubro que no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Y la pregunta es, ¿realmente te conoces? ¿Realmente sabes quién eres? Y esa realidad también golpea. Sí, si estoy escuchando la señal de las preguntas, por favor, Y atento. tenemos una pregunta. Dale, por Em, favor. ¿Qué se debe hacer cuando los padres obligan a los hijos a estudiar una carrera que no les gusta? Entendería que desde la posición de un joven, ¿no? ¿Qué puede hacer un joven cuando los padres ¿Quién nos insisten? escribe? ¿Quién? Es un Para estudiante. dirigirme. John se llama Ah, no tiene, John. no. Hola, John. John. Primero, realmente mi deseo es que no sea tu caso, ¿no? Y así de corto, si es tu caso, tienes ahí en el lugar que estás, en tu universidad, para resolver ese tema con el apoyo que te puede brindar el área psicológica. Pero, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer cuando mis papás me obligan a hacer o estudiar algo que no quiero? Así es Ujú. la pregunta, sí, sí. ¿Qué se debe hacer cuando los padres obligan a los hijos a estudiar una carrera que no les gusta? Piensa en lo siguiente, John. ¿Qué harías un año, 5 años, 10 años, 15 años después de ese momento en la que te ves haciendo nada, te ves no rehusándote, te ves no empezando a argumentar con consistencia, con madurez, con conocimiento de lo que deseas hacer, argumentando frente a tus padres el por qué no? No es que no deseas, sino no vas a hacer algo que tú entiendes y analizas que no es para ti, que probablemente necesites madurar esa idea, posiblemente sí, pero si no te opones ahora, si no haces un acto que realmente frene esa insistencia para que tú estudies algo que no deseas estudiar o para lo que tú no te sientes completamente hecho a medida de esa profesión, reitero, imagina qué te dirías mucho tiempo después. Cuando uno analiza desde ese punto, te das cuenta de que no, pues yo ya con 20, con 25 años no me hubiera permitido. Sigues siendo la misma persona, eres esta persona en este momento, en tu juventud, y vas a ser esa persona en la adultez. Solo necesitas ponerle ese freno, parar esa situación. Si realmente has madurado esta idea, quizás solo necesite tiempo, quizás solo necesite un reenfoque, una conversación,
Pero eso sí, los argumentos no podrían pasar por no me gusta, esas ideas primariosas no. Esta carrera, por esta razón, no me va a dar la llenura, no me va a dar la plenitud, no me va a dar la dicha. Entiéndalo, estas actividades, este contexto en el que se desarrolla esta profesión, no me lo van a dar. Porque si el argumento es, papá, mamá, no me gusta lo que ustedes me dicen, viene haciendo lo mismo que están haciendo ellos, no basándose en cuestiones realmente analizadas. ¿Hay alguna otra pregunta, Sisi? Sí, tenemos una pregunta más. Dice, Adelante, por favor. cómo puedo saber si la carrera que voy a estudiar es para mí? Ella es Sofía. Sofía, buenas tardes. ¿Cómo puedo saber si la carrera que voy a estudiar es para mí? Mira, yo solo, esto como en la consulta, ¿no? Si tú ya estás haciendo esa declaración, es que ya has cotejado, ya estás como a un paso de seguir o de llevar a cabo esa carrera. Creo que esas son, digamos, eso es la primera señal, o las primeras señales de que estás en el camino correcto. Las dudas, como lo explicaba hace un momento, tenemos que analizarlas desde dónde surgen. Nuevamente repito para todos, ¿están surgiendo de la carrera? ¿Están surgiendo del contexto académico? ¿O de dónde están surgiendo? ¿Están surgiendo de la realización profesional o laboral, del contexto en el que voy a desarrollar esa profesión? Si está pasando por ese tema, sí habría que analizarlo, pero reitero, la más de las veces, en la mayoría de casos, no se relacionan a ello. Se relacionan, en un ejemplo, ¿no? Es que yo temo fracasar porque en el colegio no me ha ido bien. Entonces, si yo llevo esta carrera tan especial, tan magnífica, tan increíble, probablemente fracase. Yo no soporto, no tolero la frustración y no quiero decepcionar. Entonces vienen de ideas, ¿no? Que hacen que la propia sensación de vocación o la propia idea de la profesión se empiecen a contaminar, se manchen. Entonces, cada vez que veas tu carrera, en este caso, ¿no? Psicología, ¿no? No, yo no voy a poder porque yo no sé hablar con las personas y es que no me gusta que me cuenten sus emociones y no quiero solucionar los problemas ajenos porque la gente habla, sufre, llora. No, yo no quiero eso. Tendría que preguntarme yo si realmente es que no me agrada o es que yo no tengo una conexión para interactuar. No he desarrollado la empatía correcta, no sé escuchar. Entonces, tendría yo que analizar justamente esos temas. Pero con lo que tú has escrito, creo que hay una buena señal de que estás por el camino correcto. Solo hay que analizar un poco más. ¿Hay alguna pregunta más, Sisi? No, no hay ninguna más por el momento. Ok, me volvió a perder. A ver, vamos a pasar a la decisión. El quiebre entre lo que yo soy y lo que podría o debería ser. Pasado todas estas etapas que ya he comentado, analizando el antes, el durante, las expectativas y perspectivas ajenas, las propias, la construcción de la vocación a lo largo de nuestra historia y de todo lo que hemos concebido en cómo hemos realizado, todo lo que hemos realizado y cómo lo hemos experimentado y cómo hemos aprendido o no a poder disfrutar de lo que hacemos. Porque esa es una variante importante a tomar en cuenta. Muchas veces no sentimos que no estamos en el lugar correcto, en la carrera correcta o en las aulas correctas, estudiando lo que estamos haciendo, no porque no lo sea, sino porque, carambas, o sea, ¿quién nos ha enseñado a disfrutar? ¿Quién nos ha enseñado a valorar? Solo nos han enseñado a hacer, a producir, ¿no? Nunca hay un análisis, un análisis correcto del proceso, ¿no? Solo el producto, ¿no? ¿Cuánto sacaste, ¿no? ¿Cuál es el resultado? En ese sentido, esta decisión final se tiene que basar justamente en todo lo explorado. Pero aquí viene la parte complicada, pues, ¿no? Porque esta decisión final, esta decisión que yo debo tomar, está supeditada, reitero, a unas exigencias que son probablemente las que más lo dificulten el poder tomar la decisión. Y las exigencias se basan en tiempo, se basan en criterios sobre justamente el aprovechamiento o el desperdicio de ese tiempo, se basan en que la mayoría de las personas, ¿no? Porque así siempre es la frase, ¿no? La mayoría de las personas ya en esta etapa han hecho tal o cual cosa, ya en esta etapa están o no están cursando el tal número de ciclo o tal número de año de la facultad. Ya la mayoría de las personas ya están por ingresar a su segunda carrera. No,
podría decirte con exactitud cuál es tu caso, pero ahí viene el comentario. Entonces, esta decisión no puede ser tomada de la manera que tiene que ser tomada, justamente porque la presión no lo permite. Entonces, luego que hemos hecho todo el análisis, porque al final, en consulta, por lo menos se pregunta, ¿no? ¿Y qué has decidido luego que hemos entendido todo esto? Luego que hemos entendido que esto no tiene que ver con la carrera, no tiene que ver con los cursos, no tiene que ver con la universidad, ¿no? Es relacionado a la profesión, ¿eh? Ha tenido que ver con tu formación, con tu familia, con tus interrelaciones, cualquiera que sea esta, o con tus nociones, o con tu dificultad para afrontar los retos, o con tu procrastinación, por ejemplo, y no ha tenido que ver con tu vocación. Entonces es el momento de que tomes la decisión. Pero también, vuelvo a repetir, viene el tema de no me queda más tiempo. En la universidad me dicen tal o cual cosa, no puedo aplazar, no puedo tomarme más. Y es ahí donde se le pregunta, si tú sientes que no es el momento preciso para tomar esa decisión, ¿aún así lo vas a hacer? No es el momento en el que, luego que hemos repasado todo esto, luego que hemos analizado todos estos temas, deberíamos tomarnos un tiempo para tomar esa decisión. Probablemente ya está ahí, ya está un 90% de ser efectiva, ya está un 90% de ser realizada, pero siempre falta ese punto en el que debo sentirme seguro, por lo menos en lo básico. Y esta decisión final se hace compleja, se hace difícil, porque el cambio de todo lo que yo he ido pensando produce un vacío. Porque yo pensaba de una manera y sentía que me debía a las expectativas de otros, me debía a mis propios temores. ¿Cómo piensas tú que yo voy a cambiar todo eso de la noche a la mañana y encima tener que tomar la decisión de si sigo o no sigo? ¿Cómo sientes o piensas que yo voy a hacer eso tan rápido? Entonces la respuesta parte justamente de que llegado hasta ese punto, uno tiene que haberse descubierto, uno tiene que haberse conocido, empezar a encontrar el primer punto en el que tú puedas encontrar esa coincidencia con lo que estás estudiando, porque a partir de eso puedes llegar a descubrir nuevamente que el lugar en el que estás sí hace referencia por completo a tu vocación. Esa decisión se basa en el autoconocimiento, en el autodescubrimiento, porque ese es el viaje que se realiza en terapia, para que tú puedas tomar esa decisión. Eso no es presión, eso no es amenaza, eso no es a que si tú dejas esta carrera o tú dejas de estudiar esto, no hay nada más para ti y vas a tener que ponerte a trabajar, o que el resto de personas van a empezar a verte con desprecio porque has fracasado. No son esos pensamientos los que tienen que acompañar esa decisión. Mantenimiento y consolidación. Decíamos hace un momento que la vocación se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y de nuestra historia. Y todos esos problemas surgidos desde la interna por nuestras inseguridades, por nuestra falta de autoconocimiento, por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de decisión, por nuestra falta de experiencia, lo que nos hace sentir temor, toda esa construcción, a pesar de esos elementos, se va dando de una manera autónoma, porque siempre vamos a tener y sentir la noción de querer desarrollar algo, de querer resolver algo. Y en ese sentido podemos propiciar justamente el poder descubrir la vocación. Descubrirla no porque no exista, no porque la vamos a crear en ese momento. Descubrirla porque todo lo demás la he ido cubriendo. Descubrirla porque todo lo demás lo hemos hecho más importante. Descubrirla porque hemos llegado a sentir en su momento que es más importante la sensación de tranquilidad, la sensación de comodidad. Y hemos rechazado por completo quizás la experiencia de reto o de autoexigencia, la exigencia indispensable que toda persona, todo alumno, todo joven, toda persona en general debe tener
en su vida y en su sistema la autoexigencia a un nivel saludable. Como nos hemos acomodado en esta tranquila, donde no hay reto, donde si la situación se pone difícil, lo primero que voy a hacer es cuestionar mi vocación, lo primero que voy a hacer es cuestionar el curso, la clase, lo primero que voy a hacer es cuestionar el ciclo, lo primero que voy a hacer es cuestionar la carrera, es porque probablemente también nos falten esos puntos. Ahí donde surgen los primeros vistazos de lo que es nuestra vocación, que hace mucho tiempo hemos tratado de cubrir con otros aspectos, empieza a hacerse la conexión. La desarrollas y desarrollada le empiezas a nutrir, porque todos los días hay que preguntarse, pues, ¿no? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que realmente me va a llevar a ese lugar de éxito que quiero? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué pensar que esos cuestionamientos van a hacer algo contrario? ¿Por qué pensar que no, tú no puedes dudarlo de lo que estás haciendo? Porque de repente empiezas a abortar misión, ¿no? Empiezas a autosabotearte, ¿no? Al contrario, todos los días si es posible. En relación a una carrera, pues la respuesta nos va a permitir encontrar más ángulos de disfrute, más ángulos para convencernos sobre lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y de qué estamos sintiendo cuando lo estamos haciendo. Porque ahí es donde hace falta justamente. Se le dictamina al joven establecer o desarrollar académicamente muchos años a nivel escolar y luego se le propone y se le exige, o de la manera en la que ustedes hayan recibido, que el siguiente paso es la vida en la educación superior, en este caso, la vida universitaria. Pero en ese camino, pues, dentro de las exigencias y de los mandatos, ¿en qué momento le hemos permitido que haga la reflexión sobre que tiene que empalmar lo que vive, lo que siente y lo que piensa con lo que está desarrollando? Nos encontramos satisfechos cuando ya están en la universidad y hay buenos resultados, o más o menos. Nos encontramos satisfechos porque ya están ahí, pero probablemente no estamos hurgando como personas alrededor o como nosotros mismos sobre ese mismo sentido de vocación, ese mismo sentido de surcar la vida para alcanzar el proyecto que hemos establecido para nosotros. Y en ese sentido también podemos observar cómo es que la historia en relación con nosotros mismos hace las diferencias de todo lo que hemos desarrollado hasta el momento y cómo hemos desarrollado cada aspecto y cada reto para proponerlo en esta circunstancia, porque una crisis vocacional es un problema que resolver. Cuando vienen a consulta dicen, no sé qué hacer, pero cuando se analiza, se llega a descubrir que sí saben qué hacer porque ya lo han resuelto antes. Y cuando ya se resuelve, hay una técnica que quizá no sea totalmente utilitaria para este momento, pero que sí nos sirve como primera fuente y la primera fuente de elaboración de la siguiente estrategia para poder resolver esto que está sucediendo. Es importante reiterar que en los problemas vocacionales, en las dudas sobre lo que estoy haciendo, te permitas darte el tiempo de que este análisis tiene que ser exclusivo contigo. Uno de los aspectos que más he visto en consulta que contaminan es que esto que te está pasando lo vas paseando en muchos oídos, que tiene como resultado muchos comentarios, muchos puntos de vista. Al final de esa investigación personal que uno hace para descubrir qué es lo que haría o debería hacer en relación a estas dudas, terminas más confundido. Date un tiempo y piénsalo a nivel personal. Piénsalo no como un problema, piénsalo como una necesidad de descubrir qué hacer, de descubrir cómo hacerlo. Cuando la pregunta que tú te haces es que ya no quiero seguir haciendo esto, ¿cómo puedo hacer para dejar de hacer esto? Probablemente lo único que consigas sean respuestas tóxicas que hagan que te enrolles más en la dificultad, que hagas más grande la angustia
por ese tema, por esa situación. Luis, tenemos una pregunta. Dale, por favor. De Mónica. Pregunta, ¿qué debe hacer el No estudiante? te escucho muy bien. Hola, 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 hola. Ahora sí. Ya. Mónica pregunta, ¿qué debe hacer el estudiante si ha postulado más de 3 veces a la carrera que quiere y no logra ingresar? Ahí ya tenemos claro que tiene una vocación establecida y tiene un compromiso con esa vocación y su perseverancia lo deja claro. Lo que se tendría que ahí es descubrir si el tema de la postulación y del fracaso en esa postulación eh, tiene que ver con algo relacionado a que no puede manejarse dentro de las evaluaciones. Muchas veces cuando tú no tienes éxitos en los exámenes de admisión, no es porque sea absolutamente difícil o imposible de ganarte esa vacante, ¿no? Termina siendo una razón más profunda, más personal. Es que con los años no hemos aprendido a poder resolver y realizar con tranquilidad y con éxito una prueba. Porque sentimos que esa prueba es más de lo que es. Porque conjeturamos dentro del momento del examen todo lo que no debemos conjeturar. La técnica usual que se plantea es, ese es un examen como cualquier otro. Lo que tú lleves ahí es tu responsabilidad. Lo que tiene que participarse ahí es tus conocimientos, tu seguridad sobre lo que has practicado o repasado o estudiado y casi a nivel automático, ¿no? Como un robot, pregunta, respuesta. No hay más reflexión. Lo que se pone a eso, lo que se pone a la dinámica, a la práctica, a la ejecución exitosa en un examen es que empiezas con los mareos de pensamiento que te dicen, este es un momento crucial en tu vida. Tantas personas están esperando que apruebes. Si tú no apruebas este año, ¿qué será de ti? ¡Wow! Un montón de cosas. Si ya has tratado de ingresar 3 veces, considero que tu vocación está clara. Solo hay que revisar cómo estás procesando la evaluación, cómo la vives y buscar alternativas para hacerla con éxito. Estoy seguro que lo vas a lograr en la siguiente. ¿Alguna pregunta más? No, no hay más preguntas. Ok. Entonces, haciendo un resumen de esto, el proceso por el que se pasa para llegar a una solución sobre la vocación, sobre las crisis vocacionales, siempre se va a circunscribir en los pasos ya establecidos. Estudiar la historia al máximo para entender dónde se origina, establecer si son nociones propias o invasoras las que determinan qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Si no has podido desarrollar la seguridad para poder pararte y decir, esto no es para mí, esto no me gusta, y si eso lleva ya bastante tiempo en tu vida. Razón por la cual iniciaste una carrera que sabiendo que no era específicamente para ti, la has seguido manteniendo. Una vez que se explora eso y aún siguen las dudas y no pertenece a eso, revisar pues si son otros componentes de tu vida, otros aspectos de tu vida alrededor, los que establecen las diferencias o las distancias en relación a esos estudios. El aspecto social, las circunstancias a nivel del contexto que tú estás viviendo en ese momento y de repente, que ya ha pasado en consulta también, voy a decir, voy a generar una crisis vocacional para fastidiar a mis papás. Eso también lo he visto en consulta. También se presenta dentro de las manifestaciones de una crisis vocacional. Tengamos claro nuevamente que la vocación que se desarrolla en nosotros se tiene que cultivar y se tiene que nutrir para que esa consistencia en la que sentimos satisfacción sea una experiencia constante en nuestra vida profesional y sobre todas las cosas en nuestro ejercicio laboral. Comparto con ustedes que esta profesión, la psicología, el ejercicio de la psicoterapia es algo que me apasiona y todos los días, a pesar de que sea agotador y implique desgaste absoluto, todos los días intento descubrir un punto
que me permita sentir satisfacción plena, aunque sea un microsegundo, ¿eh? Aunque sea un microsegundo, lo intento, porque todos los días rebato esa vocación y todos los días la vuelvo a nutrir, la vuelvo a nutrir y la fortalezco. Eso sería todo, sí, sí, ¿hay algo más? ¿Preguntas o participaciones? Bueno, los invitamos a que puedan hacer sus últimas consultas igual por mensajería, pero mientras van escribiendo yo quería hacerte una consulta. Eh, Dale. Estamos entendiendo, bueno, entre otras muchas ideas, que la elección vocacional es todo un proceso, hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Sin presión, etc., y evaluar muchos aspectos. Pero también hay una línea delgada, ¿no? Cuando hay un bajo rendimiento o problemas en las habilidades sociales. Muchos de los chicos, lo hemos visto a lo largo de nuestro ejercicio profesional, en esos casi ya 20 años, o más de 20 años, que a veces los estudiantes pueden tener un interés, pueden haber nacido para algo, pueden sentir mucha pasión por un área en particular, pero a veces al tener ellos dificultades a nivel académico, o de repente como tú dices, ¿no? Hay que evaluar de repente la inseguridad, etc., cosas al momento de los exámenes, a veces las mismas habilidades sociales no permiten que se mantengan mucho en una carrera y cambian constantemente de carrera. Y piensan y sienten a veces que ya no tienen una vocación porque prueban por todas las carreras, cuando de repente el patrón o lo que está, digamos, en medio, que está llevando a a este sinfín de lecciones, de repente es un problema en rendimiento académico, quizá, o un tema de inseguridad, ¿no? Cómo poder orientar a un estudiante o a papás, ¿no? Aprovechando que están acá en la sala, cuando hay otro tipo de factores que también intervienen en esta elección. Hay que aterrizar y buscar solucionar primero esto otro, para luego hacer la elección vocacional o la orientación vocacional, hacerlo a la par. ¿Cómo recomendarías tú manejar este tipo de situaciones? En el caso específico que planteas, una situación muy ruda, muy dura para una persona, para un joven, ¿no? Que ha pasado de una carrera, ya pasando por más de dos carreras, creo que es una situación que te ha cargado absolutamente de frustración. Ahí definitivamente el abordaje psicoterapéutico para la recuperación emocional es indispensable. Además de ello, se tiene que hacer una evaluación completa, ¿no? Tanto sus aspectos y capacidades intelectuales, no porque carezca de ellas, sino porque cuán, cuán fortalecidas, ¿no? Cuánto reconocimiento de la misma persona, de este joven, ¿no? Siente por esos recursos intelectuales. Porque no es lo mismo no saber o no entender a estar simplemente desganado, ¿no? O considerar de antemano que, matemática, no voy a entender. Una vez que tú planteas eso en tu mente, realmente hay un efecto dilapidador con respecto a ese aprendizaje. Contamina muchísimo ese criterio y probablemente pierdas un 40% de aprendizaje solamente por haber iniciado eso diciendo, no voy a aprender. Se hace un abordaje psicoterapéutico para poder hacer una recuperación emocional, porque ya con el caso que describes, probablemente si hay un desgaste, haya una acumulación de frustración, haya un desorden o una crisis emocional latente, y por otro lado hacer una evaluación específica para descubrir qué está pasando, qué está interviniendo, qué está bloqueando, el poder utilizar correctamente todas sus capacidades intelectuales, todos sus recursos, que probablemente no sea carente de ellos, como lo pensamos o como lo piensa la misma persona, sino que haya un problema más de fondo. Una vez cotejado todo esto, estoy seguro que los resultados serían fabulosos si es que se aplicara de esa manera. Ujú. ¿Alguna pregunta Gracias. más? Sí, gracias, José. Una última pregunta. Hola, muchas gracias por la presentación. Quisiera que puedas comentar, por favor, cuál crees que es el papel de la orientación profesional en el conflicto de la orientación vocacional. Gracias. ¿Nombre? Carolina. Hola Carolina, buenas tardes. El papel dentro del desarrollo de la vocación, el de la orientación vocacional, ¿a eso se refiere? No, no escuché bien, Sí, disculpa. ¿cuál es el papel de la orientación profesional en el conflicto de la orientación vocacional? Claro, me imagino, la orientación, ¿cuál es el papel del profesional en orientación vocacional en la crisis, ¿no? A ver, por eso vamos a definir, porque esto es mitológico, ¿ah? Muchas veces, bueno, si esto que voy a decir es cuestionable, acepto el cuestionamiento, pero es como lo considero, porque lo transito cuando trabajo sobre la vocación, ¿no? Y es muchas veces la utilización de pruebas
vocacionales en los colegios, ¿no? Sintetizadas a una prueba única de una respuesta con 3 alternativas donde no te explican exactamente qué caramba significa que voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto y de dónde surgió todo esto, empieza a deformar el criterio sobre lo que voy a hacer, sobre mi elección de carrera, sobre mi vocación. Una orientación, tal cual lo ha puesto Carolina, creo, ¿no? Eh, una orientación justamente parte de eso. Lo primero que se va a buscar es entender a la persona y que esta persona al entenderse nos explique qué es, qué le está pasando, qué es lo que está pensando. A partir de eso, la orientación vocacional ya con la herramienta de las pruebas, descubriendo el tipo de personalidad, ¿no? Cómo maneja sus emociones, nos permite orientarlo a, a los distintos perfiles psicológicos de las carreras, siempre con la explicación de vida, ¿no? Me han salido las cosas que yo no quiero, ¿no? Pero lo que yo quiero no me ha salido, ¿ok? Entonces se le dice, tú tienes el talento, el potencial para hacerlo, pero ¿sabes qué te falta? ¿No? Si tú quieres ser médico emergencista, pues te falta manejar y controlar tu ansiedad, porque tus respuestas tienen que ser frías y mecánicas. Y aquí dice que eres demasiado apasionada. Ah, ok, entonces, ¿cómo se trabaja eso? Entonces, la técnica es la siguiente para que tú puedas manejar y controlar ese aspecto. Ah, ok, y probablemente cuando tú logres llevar eso a cabo, tu respuesta a nivel emocional se acerque más a ese lugar o a esa carrera que tanto quieres. Perfecto. Así es como se hace la orientación vocacional. Y eso ayuda a despejar muchísimas dudas. Una parte importante dentro de esa orientación es la que le brindamos a los papás. La gran batalla de los psicólogos, psicoterapeutas, es el enfrentamiento a esa parte, porque valgan verdades, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Finalmente ellos son los que toman la decisión. Ellos son los que van a poner a presupuesto. Ellos son los que van a aceptar o no los resultados. Ellos son los que van a aceptar o no la elección de la universidad o la carrera. Ahí está el trabajo de un orientador, que no te lo da el resultado de una evaluación que te hagas en internet, que no te da el resultado de una evaluación que te puedas hacer, digamos, en grupo, en tu colegio. Lamento si esto choca con algunas susceptibilidades, pero es así. Ahí es donde está el valor de la orientación profesional en el aspecto vocacional de cualquier persona. ¿Alguna pregunta más, Isi? No, José, ya no tenemos más consultas, más bien agradecerte, agradecerte por el tiempo, por la participación. No sé si quieres cerrar este tema de repente con alguna última idea para nuestros jóvenes, papás, profesionales que están presentes en la sala. Sí, básicamente desde el lugar en el que se construye la vocación, ¿no? Que es en los primeros años, lo primero que se tendría que pensar es que para que tú orientes cualquier estilo, cualquier formación, cualquier criterio de acercamiento hacia la realización como persona y hacia la construcción de un niño o de una persona o de una personalidad, lo primero que tienes que hacer es conocer a esa persona. Y muchas veces en consulta he enfrentado a papás que consideraban que su hijo era de una manera y pensaba de una manera porque ellos lo habían visto así desde pequeño, ¿no? José Luis, ¿cómo no va a ser marino si yo lo conozco a mi hijo y hacía esto o lo otro, bla, bla, bla? Señor, no, su hijo no quiere ser marino, no, quiere ser ingeniero. ¿No le gustan las Fuerzas Armadas? No, pero él jugaba con cachaque. Señor, ¿hace cuánto usted no conversa con su hijo? Para poder orientar desde casa, el primer paso es conocer a la persona. En este caso, al menor, al hijo, a la hija. Ese es el primer paso. Por favor, a todos los papás. Y lleven este mensaje, jóvenes. Papá, si me quieres decir algo sobre lo que voy a estudiar o no voy a estudiar o cuestionar mis decisiones, por favor, conóceme. Y nuevamente, ¿no? 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Salud mental fundamental. Esa es mi consigna hace muchos años. Salud mental fundamental hoy más que nunca en el mundo y sobre todo en nuestro país. Protéjanla. Nos pertenece y nosotros hacemos que sea justamente saludable. Muchas gracias, Sisi. Muchas gracias al grupo, al comité. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que el próximo año sea en vivo. Perdón este requerimiento, es que el trabajo en vivo es Especiales. otra cosa. Es diferente. Muchas Un gracias, abrazo para José. Por todos. ahí te Cuídense mucho. mandamos muchos aplausos virtuales desde acá de la Muchas plataforma. gracias. Nos has Muchas acompañado gracias. en dos ponencias y qué bonita manera de cerrar el Ámate. Invita a María Teresa, a Diego, que son parte del equipo corporativo de orientación psicopedagógica de la UPC, para poder cerrar esta campaña de salud mental Ámate.
Gracias, sí, sí. Yo creo que si es que nos regala unos minutos de su tiempo que nos acompañe José Luis, que es José Luis, nuestro último que quiere ponente, que le escuche. y lo que Por estaba supuesto, comentando María Teresa, por José Luis, supuesto. confirmo por dos. Yo te lo digo como mamá, ya no como psicóloga, de que lo que a veces uno se queda a veces con el conocimiento que tiene su hijo de pequeño, y te quedas con eso. Y eso que yo creo que converso, lo conozco, ¿no? Pero hace poco que él ya está en segundo de secundaria, que le digo, ¿y has pensado en algo? Por no ir como tú dices, ¿no? ¿Qué vas a estudiar, no? Me dice otra cosa que yo no pensaba, ¿no? ¿Así? Le digo, y entonces me dice, sí, y entonces ahí yo le digo, pero yo me acuerdo que a ti te gustaba armar, ¿no? Que jugabas con los legos, con las maderitas que tu papá traía del taller, que hacías eso, hasta las fotos, ¿no? Porque inclusive a mis colegas profesores de UPC de arquitectura les mandaba las fotos de sus diseños, porque él hacía plano y todo, muy chiquito. Me dice, sí, pero ya no me gusta. Entonces Tal me quedé cual. así flop con Dorito. Pero nada, acompañándolo en ese proceso. Solo te voy a decir lo siguiente. Entre más en esa etapa conozca, vas a tener una Sí, maravilla, una sí, maravilla. sí, es muy, muy, hay que disfrutarlos a los hijos porque se pasan muy rápido los años. Y mientras más lo disfrutas, más los conoces, ¿no? Así que me ha gustado mucho tu mensaje y me ha hecho reflexionar y a veces tener paciencia. Tener paciencia, porque uno quisiera rápido, rápido, rápido las soluciones, pero no, pues yo creo que la vocación es como, bueno, es la primera decisión madura de la vida y es como casarte, ¿no? Porque tú lo eliges para toda la vida, ¿no? Entonces, así como cuando te dicen, hasta que la muerte los separe, hasta yo puedo hacer mil y otras cosas profesionalmente, pero nunca dejaré de ser psicóloga, ¿no? O sea, puedo hacer difusión, puedo ser comunicadora, no puedo hacer mi podcast, ¿no? Pero no dejaré de ser psicóloga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, fundamental, tomarse esos momentos de decisión. Bueno, entonces con esta bonita charla que cerramos el día de hoy, mira, te cuento, José Luis, que hemos brindado conversatorios, webinars, talleres desde el día lunes. Entonces estamos todos estos días ya sí, la pobre Sisi y Diego están con la batería ya para recargarla. Pero ha sido muy bonito, muy Felicidades, bonito. María Teresa, felicidades, sí, sí. Mi reconocimiento completo es una gran labor, es completamente necesario. Espero que nuestros futuros colegas, los que están estudiando, hayan participado, hayan estado presentes, porque es necesario que, si bien es cierto, todos, pero en especial ellos, que Uh -huh. merecen recibir toda esta información, porque Sí. me he dado el tiempo de revisar y qué maravilla de exposiciones, sobre todo de sus compañeros, qué bien preparados están estos jóvenes y ahora Sí, van a hacer la chamba, ¿no? sí, Maravilla, Los maravilla. rotantes. hemos tenido dos mesas de diálogo y de verdad que impresionante el nivel de nuestros estudiantes, muy bien preparados, así que ha sido un orgullo, de verdad. Y bueno, darle las gracias a Cis y a Diego que me han acompañado en esta aventura. Hemos revisado temas de gratitud, de autocuidado, del deporte, del running, del trekking. Hemos tenido una invitada, bueno, dos invitadas extranjeras de Argentina, de la editorial Pearson, ¿no? Hemos tenido una invitada de Guatemala que ha hablado de cómo vivir a colores, ¿no? Cómo ver, Pero debo cómo decir que Perú interpretar. no se quedó atrás, ¿ah? Ah, Perú no se no. quedó atrás. Dieron la talla. Ah, claro que sí, hemos tenido muy buenos exponentes. Así que, nada, agradecerles a todos los que nos han acompañado esta semana, por la transmisión también por YouTube. Y no sé si quieres decir algo, es el primer amate para Sisi. Es mi primer amate, el primero de muchos. Ajá. No, feliz, contenta, es verdad, agotada físicamente, la voz también ya está un poco resentida, pero valió la pena. Como dice José Luis, el tener la oportunidad de poder llevar a más gente, ¿no? Esto, lo bueno es que acá se está quedando esto grabado para la historia, ¿no? Van a poder subir muchas generaciones, entrar muchas generaciones de estudiantes y público en general, y eso es seguir alimentando, seguir multiplicando y llevando todo el conocimiento, todo lo que podamos mientras estemos vivos, hay que llevarlo a todo el mundo, para que eso se mantenga y haya un legado de psicólogos peruanos aquí muy bien implantados y que puedan dar los frutos, ¿no? Dar frutos en nuestras siguientes generaciones. Gracias, María Teresa, por la oportunidad y gracias a todos los ponentes que veo que también se han conectado los ponentes, creo que nos están extrañando. Creo que se han unido para la Chévere. foto final, creo, ¿no?
Qué chévere, qué chévere. Diego, no sé si quieras comentar algo para ya cerrar nuestro ama. De hecho, sí, agradecer que para esta versión que he podido asumir y junto contigo, María Teresa, y también con Sisi, ha sido al completo. Hemos contado con ponentes a nivel interno de la casa, como se dice, como también de afuera, que fue una grata sorpresa, ¿no? Con un punto de vista, posturas bien agradables o inclusive ponentes de nuestro país que han estado transmitiendo desde distintas partes del mundo, ¿no? Portugal, España, Corea. Así que se muestra el interés, el compromiso y todas las ganas de difundir el contenido, la expertise que manejan como profesionales y como personas, ¿no? Así que, en fin, creo que totalmente satisfecho con lo que se ha trabajado. Vamos a ir por unas mejoras como en cada versión que se ha dado, ¿ya? Así que nada, totalmente completo, satisfecho y vamos por más, ¿no? Muchas gracias a ambos, gracias José Luis, gracias a todos los que nos han acompañado en estos días, en esta semana de Amate, y ya los esperamos para el Amate del próximo año, ya les iremos informando vía correo electrónico, por un webmailing o por las redes también de UPC. Gracias Sisi, gracias Diego, gracias José Luis, nos Gracias. vemos. Un Igualmente, abracito a Gracias. todos. Chao, chao. Buenas, gracias, hasta cariños. luego. Chao, chao. Felicidades. Chao, gracias. Gracias. Felicidades Chao, a todos. chao.